Bueno, mientras se anima el público, yo tengo varias cuestiones que plantear. Muy brevemente, una para cada uno. Para José Ignacio, tú has mostrado una posición algo crítica respecto al papel de la Ilustración en la visión acerca de la educación. Pero lo cierto es que desde la Ilustración pues podemos derivar en dos planteamientos. Uno, el planteamiento que denuncia, que lleva hasta su extremo Nietzsche, ¿no? Y que tendría mucho que ver pues, con todo lo que vivimos en este momento, pero también otra interpretación, otra lectura, es la que nos presentaba ayer Gregorio Luri, ¿no? Que es una afirmación del ideal educativo republicano, ¿no? En el que se reconoce, quizá no tanto la tradición, pero sí pues la necesidad del esfuerzo, de la atención, ¿no? de la responsabilidad, ¿no? De la conciencia de formar parte de una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarías esa divergencia, ¿no? de evolución a partir de una misma base filosófica, ¿no? Muchas gracias por la pregunta porque me ayuda, me sirve para clarificar cosas que he dicho, ¿no? Yo efectivamente he sido un poco crítico con el planteamiento ilustrado, sobre todo por cómo se plantea. Yo no estoy del todo de acuerdo con cómo lo plantea Kant, pero sobre todo la derivación, ¿no? O sea, como antes se habló de la modernidad, decía, la modernidad que nace en el siglo XII, según pienso yo, que ya digo que esto se podría hablar, pero la modernidad es una idea que podía haber tenido distintos desarrollos y ha tenido los que ha tenido. Entonces, lo que está claro es que la Ilustración responde en gran medida a una realidad humana. Es decir, tanto el proyecto ilustrado como, digamos, el ideal de emancipación y de autonomía son algo que en sí mismo subraya características positivas del ser humano. Es decir, la emancipación forma parte del desarrollo humano, ¿no? O sea, que nosotros, en la medida en que vamos tomando, es verdad que para crecer necesitamos de los otros y necesitamos confiar en los demás, pero en la medida en que nos vamos capacitando, nos tenemos que ir también emancipando de vínculos que son innecesarios o que son contraproducentes. Y lo que dice la frase que yo he dicho de Kant se puede entender perfectamente de una manera totalmente positiva. Hay que emanciparse, atrévete a saber, atrévete a tomar, atrévete a ser libre, ¿eh? Entonces, esto es cierto. Ahora, el problema es, como todo en la antropología, es cuando somos unilaterales. Cuando no nos subrayamos tanto un aspecto que nos olvidamos de los otros. Y efectivamente, la dinámica de la Ilustración a lo que ha llevado en los últimos siglos, y esto se ve en Nietzsche, pero se ve también, se ve en el caso de Marx y se ve también en gran parte de las ideologías del siglo XX y de las del XXI, es que el ideal de emancipación se ha sacado de madre, ¿no? Se ha convertido la libertad simplemente en emancipación, hasta el punto de entender las relaciones entre las personas como relaciones solamente de dominio. Por lo tanto, emanciparte al final es liberarte de los demás, porque cualquier relación que establezcas con ellos es una relación de dominio. Y entonces, esto me parece que destruye la posibilidad no solo de la convivencia, sino del crecimiento humano, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Por lo tanto, no voy a decir que Kant no tiene cosas muy positivas y que no cabe una visión ilustrada muy positiva. O sea, la Ilustración tuvo efectos positivos. Además, ha habido muchas ilustraciones. En España hubo también un movimiento ilustrado, por ejemplo, que a veces se dice, no, la Ilustración era contraria, por ejemplo, a la tradición y a la religión, y dice, bueno, pues también hubo una Ilustración en España católica, por ejemplo, y la Ilustración, y tenía los mismos ideales de que el pueblo tuviera, por ejemplo, la educación para todos, erradicar el analfabetismo, que el ideal del ciudadano, todo eso se ha hecho, digamos, ha estado en el espíritu de los tiempos. El problema es darle una salida demasiado unilateral al ideal emancipatorio. No sé si con esto aclaro. Y Catherine, dos preguntas, una muy puntual. ¿Es posible
el desarrollo de la experiencia sensorial que mencionabas antes, que para Montessori era tan importante en edades posteriores, ¿no?, a la infantil, porque claro, si es la puerta que nos da acceso a disfrutar de la belleza de lo real, ¿no?, pues que parece como que si tempranamente no la hemos adquirido o desarrollado, pues ya vamos a ir un poco mutilados el resto de nuestra existencia, ¿no? Y la segunda, me preguntaba mientras te escuchaba si no podríamos estar encontrándonos con dos categorías de jóvenes. Aquellos que son capaces de soportar el modelo de inmersión digital educativa en el que estamos y que, por tanto, pues, son capaces de conciliar. Pueden estudiar física, matemáticas con un cierto nivel y al mismo tiempo, cuando se desconectan, pues estar adictos a la tecnología, ¿no?, pero en una franja horaria delimitada, ¿no? Mientras que hay otros que no son capaces de soportar esa atmósfera en la que están inmersos y, por tanto, digamos, su adicción a la tecnología arrolla su vida por completo y los vuelve incapaces para desarrollar, pues, otras capacidades cognitivas, ¿no? Si eso fuese así, además de los problemas que trae consigo, pues nos haría pensar en que el modelo entraña una grave injusticia, puesto que a las personas más vulnerables las deja mucho más expuestas, ¿no? Y estas son mis dos preguntas. Vale, la primera, bien, pues depende, ¿no?, si estamos hablando de aprendizaje o de desarrollo. Es decir, que hay aquel estudio muy conocido, que no recuerdo el título, así quizás José Ignacio se acuerda el nombre, pero es el estudio que se hizo con los gatos, es HEB, ¿no?, los gatos, que se tapan los ojos de los gatos de 0 a 3 meses y luego se destapan y no pueden después desarrollar, pues, la vista, son ciegos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay periodos críticos en cuanto a desarrollo, pero no lo hay en cuanto a aprendizaje, ¿no? Es decir, que si no hay esa educación sensorial, si hablamos realmente del desarrollo de los órganos, hombre, pues la verdad es que para los humanos no tenemos toda esa información, porque no vamos a hacer un estudio tapando los ojos de los niños de 0 a 3 meses. Obviamente sería totalmente inmoral hacer eso, ¿no? Entonces, pues nos faltan preguntas, ¿no?, de exactamente cuáles son los periodos críticos en cuanto a desarrollo. A veces hay situaciones muy duras que nos permiten llegar a esas conclusiones y, bueno, pues mandamos más atrás. Hace como 20 años en los orfanatos de algunos países, pues podemos ver, pues eso, lagunas muy grandes. Por ejemplo, un desarrollo crítico en cuanto al apego. Hay muchos trastornos de apego, trastornos de TDAH en niños que han estado en condiciones, pues, de carencias drásticas, ¿no?, en orfanatos o incluso en familias, ¿no? Y eso, hablamos de desarrollo, ¿no?, hablamos de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista con el tema del aprendizaje. Yo creo que siempre es tiempo para poder pues, ¿no?, desarrollar esa sensibilidad, ¿no?, por, pues, las artes o por la belleza, ¿no?, a través de un desarrollo de afinar los sentidos, ¿no?, para poder apreciar los matices de la realidad. O sea que yo creo que nunca es tarde, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, es muy interesante. Obviamente, bueno, antes de la pandemia, cuando yo publiqué Educar en la Realidad en 2015, fue bastante escandaloso, ¿no? Porque, bueno, entonces era como que o sea, poner en cuestión la utilidad de las tabletas en el colegio era como un escándalo, ¿no? Una especie de ¿a quién se le ha ocurrido?, ¿no? Entonces, claro, ahora, pues después de 3 años de pandemia, ¿no?, resulta curioso que estemos anhelando, ¿no?, la relación interpersonal con el profe, ¿no?, y la presencialidad. Y que, bueno, pues los niños realmente yo creo que no se puede decir, pues que están hartos, ¿no?, de vivir delante de una pantalla. Y hablamos de la epidemia de, pues, adicciones. De hecho, ha salido en Common Sense, que esto... Tengo un artículo ya a punto de publicar en El País sobre este tema, ¿no? Ha salido en Common Sense un artículo que dice que hay una relación muy, muy grande, ¿no?, entre
una correlación muy grande entre el aumento de los trastornos de la depresión en los jóvenes y el número de veces que acceden a las redes sociales. Es una correlación increíble. Y entonces el estudio se preguntaba cuál es la causa de qué, ¿no? Entonces preguntaba, o sea, el hecho de que los niños estén en redes que está causando la depresión, o es una casualidad la relación, que no puede serlo porque es demasiado significativa desde un punto de vista estadístico, o están tan deprimidos que entonces van en las redes para como un oasis de desahogo de su depresión, cosa que me parece como irrisorio, se dice en castellano, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Eso. Entonces, cuando vi esa conclusión, pensé, no puede ser que se planteen que sea eso, no puede ser eso. Entonces miré los sponsors y eran las tecnológicas que patrocinaban el estudio. Bien, entonces, claro, aquí yo creo que sí que hay jóvenes que están más propicios, ¿no?, a la adicción, o sea, incluso en una misma familia. Yo pienso a mis hijos, ¿no?, que hay uno que a lo mejor pues, está delante de una pantalla y piensa que ha estado 30 segundos, ha estado 2 horas, porque le cautiva totalmente, ¿no? Y hay otro pues que tiene un uso, bueno, pues a ver, que es que tampoco que están todo el día, no tienen smartphone, pero bueno, tienen acceso a internet para hacer trabajos o cosas, y un uso totalmente pues pautado y como una autopauta, ¿no? O sea, que cada niño es distinto, y por eso yo defiendo que la decisión de la introducción de la tecnología es una decisión que se debe de tomar en las casas. O sea, yo creo que son los padres que conocen a sus hijos y que son en una posición mucho mejor que Orange, desde luego, para decidir cuándo un niño tiene que tener un smartphone, ¿no? Entonces, luego me gustaría, para acabar de responder a esa pregunta, hablar del concepto de la brecha digital, ¿eh? Entonces, llevamos décadas en los estudios, no los estudios académicos, diría los informes a nivel internacional, leyendo la importancia de democratizar el acceso a la tecnología en los países más desfavorecidos, en los hogares con un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Para conseguir, ¿no?, cerrar esa brecha socioeconómica, ¿no?, dando un dispositivo para cada niño. Y bueno, es una postura que yo he sido muy crítica, ¿no?, en 2015 con esa postura, en 2014, y entonces en 2015 salió un estudio que se llama Students, Computers and Learning, que es, lo que han hecho es coger los resultados del PISA y han hecho como una especie de correlación, ¿no?, con los países y con el uso el número de horas de uso de las pantallas en el colegio de cada niño que había respondido a las preguntas, ¿no? Y entonces las conclusiones de ese informe son absolutamente claras, ¿no? Es de memoria, os voy a dar 3, ¿no? Dice que un uso por encima de la media del OCDE conduce a resultados significativamente peores, ¿eh? Un uso de las pantallas en las aulas por encima de la media del OCDE es peor, ¿eh?, a nivel de resultados. Luego decían que los países que habían tomado la decisión de digitalizar masivamente las aulas habían empeorado sus resultados académicos, ¿eh? Y luego decían que los alumnos que se habían preparado o estudiado online para las pruebas de matemáticas, en las pruebas de PISA daban peores resultados. Bueno, os doy 3 pinceladas porque así de memoria me acuerdo, hay muchas más, pero una de las conclusiones, me acuerdo, ¿no?, porque en ese momento pues los periodistas estaban un poco como perplejos, ¿no? Bueno, de hecho, está bien que en España ha sido muy bonito porque ha salido en bastantes medios, porque ¿cómo se llama? Larry Cuban, no sé si os suena. Larry Cuban es una de las personas que estudió el tema de las pantallas en los colegios desde los años 80 y está en Stanford, me parece. Entonces él dijo en su blog, yo no entiendo por qué ese estudio no ha sido comentado en ningún medio de comunicación en Estados Unidos. Salió en un medio de comunicación en Irlanda y nosotros desde la editorial sacamos un comunicado de prensa y salió en la Vanguardia, en El País, ¿no? Pero, claro, los periodistas están un poco desconcertados porque decía, una de las conclusiones del estudio era la brecha digital de la que siempre hemos hablado no se cierra la brecha socioeconómica con un acceso a más tecnología. Y decía, no sabemos por qué. Entonces decía, pensamos que la mejor preparación sería la preparación analógica para el buen uso de las tecnologías. Bueno, yo estaba muy contenta cuando leí eso, ¿no? Y entonces
hace poco salió en el New York Times, y esto fue bastante, hubo un antes y un después a esa publicación, salió una serie de artículos de una periodista que cubre mucho el tema tecnológico. El primero es que los directivos de empresas tecnológicas del Silicon Valley, ya lo sabéis, ¿no?, mandan a sus hijos a colegios que no usan pantallas, mientras sus empresas venden tabletas en colegios públicos del Silicon Valley que están llenas de pantallas. Y luego que sus nannies, las nannies de los niños, de sus hijos, pues tienen contratos, ¿no?, que han de firmar, que no van a usar el dispositivo tecnológico en casa cuando cuidan de sus hijos, ¿eh? Y luego otra cosa que salió un estudio en Common Sense que es una entidad que hace muchísimos estudios sobre el tema de las pantallas en Estados Unidos, que decía, eso es 2014-2017, y eran dos estudios que decían lo mismo, que decía que había un uso más abusivo de tecnología en los hogares con niveles de socioeconómicos más bajos. Claro, entonces la conclusión del artículo del New York Times decía, caramba, es lo contrario. O sea, no es que dar un dispositivo, acceso a un dispositivo a un niño, a todo el mundo, esté cerrando la brecha socioeconómica, sino que al contrario se esté abriendo, ¿no? Porque hay un uso más abusivo. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que marca un uso responsable no está en el dispositivo, está en la educación en el uso del dispositivo. Y esto se da, bueno, pues en los hogares en los que los padres tienen tiempo de explicar las cosas, de estar con los hijos. Y yo pienso que si tuviese algo que decir en políticas públicas, yo creo que está muy relacionado con el tema de la conciliación, ¿no? Porque si los padres están ausentes, pues esto no funciona, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay un enfoque aquí que se ha hecho un poco mal. Muy bien, pues muchas gracias, Catherine. No sé si hay dos preguntas y lo dejamos porque el tiempo ya se nos ha echado encima, desafortunadamente, pero sí, con brevedad voy a Yo quería preguntar formularlas. sobre las actividades extraescolares, ¿cómo las considera? A ver, yo no tengo, o sea, yo estoy en contra yo digo en Educar el Asombro, contra la industria del consejo empaquetado. Entonces no quiero dar consejo así general, porque pienso que hay que conocer pues, las circunstancias de la familia, la edad de los niños, qué hacen en el colegio, qué horario tienen, ¿no? O sea, en general quizás se puede decir que extraescolares en infantil no tiene mucho sentido. O sea, realmente de 0 a 6 años los niños van al colegio porque trabajamos, como decía el doctor pediatra García Torné de San Juan de Déu en Barcelona, ¿no? O sea, van al colegio porque trabajamos, porque realmente a donde mejor están es con un principal cuidador con el que pueden desarrollar ese vínculo de apego seguro, ¿no? Esto es que la literatura científica está muy clara, ¿no? Y hay, de hecho hay el doctor Sikwan en Canadá, ¿no?, que dice que, claro, a veces, no siempre, pero a veces las políticas progresistas que adelantan el uso de escolarización están como atrasadas en cuanto a investigación sobre el tema del apego, porque realmente a donde hay una relación entre el aprendizaje, ¿no?, con 7 años es que el niño tenga un apego seguro, que es clave, ¿no? Entonces, yo creo que de 0 a 6 años, cuanto menos extraescolares, mejor. O sea, el niño tiene que arraigarse en su casa, apegarse a sus principales cuidadores. Y bueno, pues si va al colegio, además en el colegio, que es un lugar antiapego muchas veces porque estamos tan obsesionados con que habla chino, ruso y chelo, ¿no?, y que haga chelo, que hay un baile ahí de especialistas que no acaba nunca, ¿no? Tenemos pues la del comedor, la del autobús, la de no sé qué, y al final el niño está todo el día con 20 personas distintas y no tiene ese vínculo de apego que es tan importante, ¿no? Primaria, bueno, pues bien, pero o sea que no, a veces digo, no. O sea, es verdad que trabajamos y es que hay momentos en que la conciliación es tan difícil que es que los extraescolares incluso a veces no se plantean desde el punto de vista de que el niño le apetece o tiene un interés concreto, si es que es para colocar al niño, y esto es muy triste. Yo insisto mucho, tenemos que hacer mucho trabajo en el ámbito de la conciliación. O sea, se ha de entender, ¿no? Hablemos del derecho del niño, o sea, yo creo que el protagonista, ¿no?, el grupo de interés más ignorado en el ámbito de las políticas familiares, ¿no? Hablamos del derecho a las mujeres, del derecho a los hombres. No, es el niño. O sea, la política de conciliación no es para que vayamos a la peluquería, al gimnasio 2 horas al día, es para que el niño pueda desarrollar su vínculo de apego, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin entrar en temas de política, pero todo el tema de las bajas laborales, las bajas de maternales y paternales, yo estoy en contra de que no se pueda transferir.
O sea, yo creo que cada persona, cada hogar tiene que decidir, o sea, en el interés del menor, que esa baja sea con el mismo principal cuidador, no con varias personas distintas, ¿no? Carmen, y sí, acabamos. Mi pregunta, o no lo he entendido bien, sobre el tema de la estimulación temprana. Creo haber entendido de que no era muy adecuado de 0 a 3 años, que es lo que se está haciendo en algunos colegios, o se hizo en Filadelfia por un señor que era Glenn Doman, creo que se llamaba, sí. y que hace los videointeligencia, y que aquí en algunos colegios privados se está tomando como un método pues, bastante innovador y usual, y, bueno, y realmente estamos también preocupados porque es un tema que los videointeligencia se está dando como algo que es lo más bueno que hay para muchos niños de esta edad. Me gustaría saber tu opinión personal. Si vale, yo no voy a dar mi opinión personal, bueno, si me permites. O técnica. Entonces, si queréis profundizar, publicar un artículo sobre este tema en la Universidad de Albacete, en una revista académica. Entonces, entráis estimulación temprana con mi nombre y lo encontráis, pero voy a resumirlo aquí rápidamente. Vale, entonces esto empieza en Filadelfia con Glenn Doman y De La Cato, que ellos cogen una teoría, que es la teoría de la recapitulación. Entonces lo convierten en una teoría, digamos, para que la idea es terapéutica para los niños con lesiones cerebrales, ¿no? Entonces la idea es que sí, a ver, todas las etapas de la teoría de la evolución, ellos lo trasladan al desarrollo desde la concepción hasta la edad adulta. Es decir, que ellos piensan que el cerebro, se llama la teoría de la recapitulación, el cerebro primero se desarrolla como los peces, ¿no? Luego como los reptiles y luego como los mamíferos, luego como el ser humano. Por eso los niños tienen que rastrear por el suelo y esos movimientos así, luego tienen que gatear y si no gatean no pueden pasar a la siguiente etapa, que es braquear como los monos, ¿no? Entonces, a ver, esa teoría de la recapitulación en biología está totalmente desacreditada desde hace siglos, ¿vale? Entonces, la teoría de Glenn Doman y de La Cato está condenada desde el 1968 por Neurology, que es la mayor asociación en el mundo en el ámbito de la neurociencia, y está condenado por 20 asociaciones muy prestigiosas como la del síndrome de Down canadiense, la de fisioterapia española, la Academia Americana de Pediatría, o sea, 20. Y entonces no hay ninguna duda que esto es pura magia, no tiene ningún fundamento científico. Entonces, claro, a mí me llamó la atención cuando investigué eso, porque pensé, pero ¿cómo puede ser que un método que esté condenado, como ya lo llaman en la literatura científica, ya sé que es duro, pero es que no lo digo yo, fraude, esté utilizado en unos colegios que están en los rankings de mejores colegios de España? Es muy triste. Y entonces, bueno, un poco, yo creo que eso pues también me ha animado mucho en la lucha de la educación basada en las evidencias, ¿no? Claro, luego rascamos y nos damos cuenta de que detrás de estos también todos los neuromitos, uno tras el otro, ¿no? Que es el mito del enriquecimiento de los 0 a 3 años, de la dominancia hemisferial, ¿no? Que si no, la predominancia a la derecha, a la izquierda, todos estos son mitos, ¿no? Y entonces yo defiendo la formación del profesorado, y esto tiene que empezar en la universidad, porque si tenemos facultades de educación que enseñan esas cosas, es que vamos marcha atrás, no podemos ir marcha atrás. Muchas gracias, Catherine, por la respuesta. Quiero decir, porque no lo he dicho al principio en su presentación y porque tampoco ella ha hecho referencia ahora, pero esto que acaba de comentar sobre los neuromitos y sobre el carácter completamente desfasado de esta teoría de la estimulación temprana aparece recogido en su último libro publicado hace pocos meses, Conversaciones con mi maestro, editado por Espasa Calpe, en el que se ocupa de estas cuestiones y de muchas otras más relacionadas con la educación en unos términos muy basados en la evidencia, como dice ella, y expuestos con mucha claridad. Pues nada, llegamos al final de la mañana. Muchas gracias por la atención. Esta tarde retomamos el tramo final del Congreso a las 3:30 con las comunicaciones. Gracias.